Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Dos Personas Yapping About. Hola a todos. 3, 2, ya, pon pausa en todo. Alto, halt. O sea, fue tan malo y es tan bueno que estoy chillando. Ya Kevin, reemplaza la cara. It's what I say. 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 ¿Ya comenzaste a grabar? Ya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Dos Personas Yapping About, en donde vamos a hablar sobre temas que poco conocemos, pero mucho sabemos. En este caso vamos a empezar a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo influenció esta pues en el arte y todo lo que viene a ser la cultura de a partir de ese momento en adelante. Adelante, Javi. Claro. Bueno, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de un conflicto de escala global que tocó todos los continentes, desde Asia hasta América, hasta África, bueno, y Europa siendo el centro de todo este conflicto. Durante todo este conflicto, muchos bordes cambiaron demográficamente, incluso la cultura, y es un tema muy fascinante en el que nos gustaría redundar en este día. Bueno, puedo empezar hablando de que el arte se dividió en dos formas. El arte civil y el arte de propaganda. En este caso, un claro ejemplo del arte civil sería Francis Bacon, con pues, su pintura del Grito. En estas esculturas, como lo pueden ser también las esculturas de Alberto Giomente, se puede reflejar bastante el trauma que vivieron los civiles a pues, la guerra, ¿no? Son obras en donde pues, se plasma el sufrimiento humano, pero también tenemos obras como lo pueden ser los pósters que se pegaban durante la guerra, en donde incentivaban tanto a niños americanos como a niños alemanes a meterse a las primeras filas en la guerra. ¿Quieres hablarnos un poco más del tema? Claro, tristemente el arte fue usado como propaganda y bueno, en algunos países como Alemania o incluso la Unión Soviética, cualquier otra expresión de arte como artística era prohibida, porque la única forma de ver el mundo era como el régimen quería. Claro, en caso de Alemania era una propaganda muy... algunas personas dirían que genial, o sea, al menos la forma en la que se ejecutó, no por lo que hacía, sino porque las personas que hacían estas cosas eran personas que sí sabían pensar, porque hoy en día parece que ridiculizamos a los nazis, pero nos olvidamos que personas, o sea, los que estuvieron detrás, al menos la gran mayoría, fueron los que ayudaron a que se dé prácticamente la muerte de 40 millones de personas. En caso de Alemania tenemos a Joseph Goebbels, que era el jefe de la ala propagandística de toda Alemania. Aunque bueno, en Estados Unidos también teníamos los casos de incluso las caricaturas que estaban reflejadas en la guerra para incentivar a más muerte. O sea, hablando del tema de animación en Estados Unidos, un claro ejemplo de esto sería pues la animación del Pato Donald. Era una animación corta que consistía en el Pato Donald abiertamente burlándose de Hitler y de su ideología, incluso pues de sus gestos distintivos, o pues hablando más en el hecho del arte no tanto propagandístico, sino en el arte más humano. Tenemos a Margaret White con sus fotos de pues lo que viene a ser el campo de concentración en Alemania. Entonces podemos ver que efectivamente el arte sí influye bastante, o mejor dicho, la cultura y el trauma influye bastante en el arte, en cualquier tipo de arte. ¿Quieres hablarnos más sobre, por ejemplo, lo que vienen a ser los grupos desplazados de lo que pues, de todo este conflicto? Claro. Bueno, como en la Segunda Guerra Mundial prácticamente toda Europa quedó bajo el control del nazismo. Antes de que empezara la guerra, hubo la Guerra Civil Española, en donde prácticamente era un preludio al gran conflicto que iba a haber en toda Europa.
pero ahí se mostró el tipo de desplazamiento que se daba. Usualmente muchas personas huían despavoridas a Francia o incluso a Latinoamérica. Muchos españoles vinieron aquí. En caso de artistas, muchos huyeron o fueron asesinados. En caso de toda Europa, al unificarse durante unos años bajo el banner alemán por la conquista de Francia, prácticamente toda Europa central y los Balcanes estaba dominada por eso. Así que todas esas personas tuvieron que salir o ser asesinadas. Así. Hablando de arte, pues vengo a promocionar lo que viene a ser mi Instagram, Ronaria, con H al final. Voy a estar subiendo dibujos allí y pues mi objetivo principal es hacer que crezca un poco y retratar mi cultura y todo lo que he vivido en mis obras y también mi creatividad y todo eso. Así que están cordialmente invitados. Hablemos de los finales de la guerra. ¿Cómo cambió todo al final de la guerra? Claro. Bueno, es muy interesante ver el final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente 40 millones de personas murieron. Hubo cambios demográficos, incluso de lenguajes que se hablaban. Se redibujaron bordes y sobre todo la demografía cambió. Claro, Alemania quedó dividida entre los dos bloques, los aliados y los comunistas. Y bueno, y ahí comenzó este tipo de nueva Guerra Fría. Claro, es importante notar que en ese tiempo solo 1 de cada 4 hombres soviéticos sobrevivió a esa era, para que nos demos cuenta de la magnitud de muertes que hubo en esa época de la posguerra, porque prácticamente Europa quedó destruida. Y eso también llevó a los nuevos artistas a encontrar una nueva forma de expresarse. Claro, o sea, empezó más lo que viene a ser, debido a los avances tecnológicos de la Guerra Fría, el arte se transformó más, o sea, ya venía siendo, por ejemplo, el cine, la creatividad, pero ahora era una competencia constante de ambos bandos por ver quién tenía lo mejor. Incluso para llegar a la luna, ambos bandos estaban tratando de demostrar que ellos tenían más cultura, más ideas, mejor personas, mejor economía, mejor todo. Entonces, ¿quieres hablarnos un poco también de eso? Claro, tal vez una vez se inventan las bombas nucleares, las potencias prácticamente evitan pelearse porque saben que si se les ocurre atacar unos a otros es una destrucción mutua. Y bueno, es interesante ver cómo en esta nueva realidad de izquierda y derecha, entre comillas, de comunismo y capitalismo, las personas se pelean por intentar ser los mejores. Claro, hubo inversión en el arte, pero usualmente en el bloque comunista toda esta arte estaba siendo controlada para ser propagandística. Uh-huh. Y claro que hubo varias veces en las que se intercambió arte o se intentó acercarse más porque eran las dos potencias del momento. También centrarnos en el hecho de que por ese tiempo fue el nacimiento de lo que viene a ser el arte moderno, arte abstracto. Inodoros, gente gritándose de un lado de la muralla china al otro y grabándolo para compartirlo con el mundo. La gente como que dejó de lado ahora la estética y empezaron a irse por algo más, como dice su nombre, abstracto, lo que simbolizaba una obra incluso si no parecía estética o no tenía sentido. O sea, el sentido se lo daba el autor. Entonces, es curioso cómo cambió todo a base a eso. Pero nos hemos centrado bastante en lo que viene a ser las consecuencias que trajo esta guerra en América y en Europa. Pero ¿qué tal si hablamos de Asia, que es uno de los lugares donde, por así decirlo, más lo afectó debido a las bombas y todo eso? Claro, bueno, si solo habláramos de Japón, estamos hablando que Japón atacó a Estados Unidos y eso prácticamente les estalló en la cara. Claro, después de que pues caen las bombas y la gente presencia como la destrucción total de sus casas, de sus familias, de quienes querían, existe una nueva corriente que se genera después de eso, claro, porque pues
como entenderás, después de la guerra, Estados Unidos invade pues Japón. Bueno, no ocupa. Aquí voy a hablar yo. Bueno, pues Estados Unidos después de la guerra ocupa Japón, después de la rendición total de Japón hacia Estados Unidos, y prácticamente hay una ocupación durante unos 10 años de Japón. Bueno, en estos 10 años Estados Unidos reconstruyó Japón y les dio esas bases hacia una democracia occidental. Claro. Pero bueno, eso se acopló también a la cultura japonesa. Claro. Y no se olvidaron de todas esas prácticamente heridas que había dejado abierta la guerra, porque cientos de personas murieron, no solo en las bombas atómicas, sino que en las noches usualmente bastantes bombarderos se cargaban ciudades enteras y prácticamente a las mañanas millones de personas ya estaban en otro mundo. Claro. Resulta que después de la bomba, como ya hubo todo este trauma y eso, se creó la corriente de la contemplación. O sea, que tú vas a poder ver en las obras japonesas que hay planos en donde ven el paisaje y no dicen absolutamente nada. Y solo hay música o incluso no hay música. Hay sonidito de viento, de hojas, y se quedan viendo. O planos detalle, como lo pueden ser, por ejemplo, hay un personaje y está viendo cómo cae una florecita o una hojita y se hace un plano detalle de la hojita cayendo sobre el agua. Esto es la corriente artística de la contemplación, porque se le dio un valor a lo que habían perdido, e incluso para los que no vivieron eso, se volvió parte de su cultura, transformó completamente su cultura y la manera en la que se expresan. Claro, Japón es toda una cultura diferente a lo occidental en lo que nosotros pensáramos. Y claro, para ellos prácticamente cada cosa tiene algo dentro de ellos, un tipo de alma. Así que con toda esa destrucción que hubo, y bueno, casas, árboles, naturaleza, para ellos todo eso importa. Y prácticamente muchos dirían que Estados Unidos hizo más daño de lo que hicieron los japoneses, que se pasaron en cierto modo. Pero bueno, la historia ya es historia. Bueno, eso ha sido Dos Personas Yapping About. Esperemos les haya gustado mucho nuestra pequeña reflexión y también podcast sobre este tema tan importante de no olvidar. Y bueno, Sara, cuéntanos, ¿qué otras cosas importantes podemos aportarles? Bueno, aquí vienen algunos datos curiosos porque queremos incluir esto también en el podcast, pero creo que queda mejor como unos datos que podrían funcionar. La tecnología que se usó para los buques de guerra o los submarinos, las pantallas y eso, son prácticamente antepasados de lo que usamos actualmente para las pantallas o el funcionamiento de las pantallas de lo que vienen a ser tabletas, gráficas y eso. Así que teóricamente la guerra y pues la Guerra Fría también trajo avances de tal magnitud que incluso ahora mismo, aunque no lo parezca, hasta cierto punto hizo que estemos como estamos ahora. Así que si sirve de algo, esto es como una clase de consuelo de lo que tuvieron que vivir muchas personas, pues convergió en eso. La maldad humana de usar las invenciones para el daño a los demás. Pero bueno, supongo que eso es ser humano. En fin, los esperamos para la siguiente semana, cuando hablemos del Titanic y sus hermanos. Ahí nos vemos. Amor y paz. Y hecho loco. En todo Asia prácticamente. ¿Qué pasa? Es que dijiste les explotó en la cara. Los monitos. Sara, ya. No sé qué me pasa, me estoy riendo. Ya, basta. La cara. Es que no, esto no está bien. Estamos hablando de muertes y me estoy riendo por un chiste de ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Usted? Pero Javi literal me soltó el de... Les explotó en la cara. Literal y figurativamente. Los japoneses. ¡Javier! ¡El micrófono! ¿Quién fue? Kevin, ¿por qué pusiste ese micrófono?
Tampoco es tan bueno el chiste.